compromiso que usted tiene todos los domingos con Noches sin Tregua y con la política con Pema. Hoy vamos a hablar de democracia, vamos a hablar del populismo, de ese estallido del populismo que ha venido a debilitar en mucho a la democracia y de por qué ha crecido tanto el populismo como un germen generando metástasis alrededor del sistema democrático. Para eso hemos invitado a dos politólogos, a dos especialistas, a Fanny Ramírez, que es politóloga y además de eso, reconocida experta en temas de comunicación política en nuestro continente, y Dieter Galo, politólogo y abogado, con quienes vamos a hablar de este tema. Primero, Fanny, gracias por tu presencia, gracias por estar en Noches sin Tregua. Muy buenas noches, Claudio. Muchísimas gracias por la invitación. Encantada de estar de nuevo acá comentando y haciendo análisis sobre un tema tan importante como es la salud de nuestra democracia y la salud de la democracia de todas las Américas. Dieter, ¿todo bien? Claudio, como siempre, un honor. Doña Fanny, de verdad que es un honor también poder compartir con usted en este espacio y, por supuesto, poder compartir con las personas que nos están sintonizando a través de Noches sin Tregua, ¿verdad? Este programa tan polémico, Claudio, que últimamente se ha vuelto muy polémico y muy mencionado en los lares de Zapote también. Bueno, de eso se trata, de que nos vean y de generar también discusión alrededor de los temas. Ya regresamos con Fanny y con Dieter aquí en Noches sin Tregua, donde hablamos de política con Pepe Cruz. En un mundo donde hoy la conexión con la naturaleza es más importante que nunca, existe un lugar que le invita a desconectarse del ajetreo diario y a reconectarse con su interior. Sean bienvenidos a la Reserva Natural Montaña Sagrada, donde cada paso es un encuentro con la serenidad y la belleza natural del Parque Juan Castro Blanco. Acompáñenos y disfrute de una experiencia única, donde el senderismo se convierte en una aventura espiritual, respirando ese aire puro que revitaliza cuerpo y alma. Descubra los beneficios de pasar tiempo en la naturaleza, de respirar profundamente y sentir la energía renovadora que solo el bosque puede ofrecerle. Conéctese con la naturaleza y visite Montaña Sagrada. Les esperamos para explorar y disfrutar de este paraíso natural juntos. Productos Café y Palabras, porque la política sí importa. Con el politólogo Claudio Alpizar Otoya, los días lunes, miércoles y viernes a las 10 de la mañana. Sintonícenos en nuestro canal de YouTube, al que puede suscribirse gratuitamente. Un buen ciudadano siempre está informado porque comprende que la política sí importa. Café y Palabras. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Y de inmediato vamos al tema para los que lo hemos citado a usted como televidente, para que disfrute del conocimiento de Fanny Ramírez y Dieter Galo. Veamos, para empezar, la democracia está hoy en crisis. Eso no es nada novedoso que yo lo diga. Se viene hablando mucho de la crisis que vive la democracia. Se predica mucho la necesidad en democracia de líderes de mano dura. Hay algunos gobernantes que han llegado de forma populista a gobernar en democracias y desdeñan
los principios democráticos. ¿A qué se debe, Fanny, que a nivel mundial las democracias estén padeciendo este virus del populismo y sobre todo del desdeño de los principios democráticos a lo interno de democracias que han sido reconocidas a nivel mundial? Lamentablemente, Claudio, yo tengo que decir que el hecho de que se haya dado ese divorcio entre los diferentes sectores de la sociedad y que cada día se esté fomentando más que haya ese individualismo ha provocado que el involucramiento del ciudadano en las decisiones políticas, en las instituciones, en las organizaciones de base y demás, cada día esté más lejano y más ausente de lo que es la toma de decisiones. Por lo tanto, esto que en algunos estudios latinoamericanos se comenta y se habla con como grandes hallazgos, que es la satisfacción que tiene la ciudadanía hacia la democracia, es precisamente lo que en gran medida provoca que haya ese sismo, ¿verdad? Esa fuerza entre diferentes fuerzas sociales, entre lo que se llaman las élites y el pueblo, entre lo que se llama un partido político, otro partido político, entre lo que nosotros desde el punto de vista de comunicación política hacemos ese enfoque de fragmentación social o de polarización de la política, que por supuesto a algunos le convienen y le sacan provecho a eso. Dieter, este marco que nos define Fanny ha sido muy fértil para que lleguen gobernantes y gobiernos impositivos. Esos gobernantes llegan a gobernar mediante un proceso democrático, pero después lo primero que hacen en el ejercicio del poder es aniquilar el debate democrático del adversario, del opositor. ¿Qué consecuencias tiene para la democracia, para el sustento de la democracia, este padecimiento? Bueno, primeramente, Claudio, hay que retomar un poco las bases con las cuales tenemos que ver el fenómeno del populismo, porque el populismo nace particularmente de ese enfrentamiento entre el pueblo y el antipueblo. Y es precisamente a través de esos enemigos imaginarios, ¿verdad?, que se van creando para poder crear un caldo de cultivo perfecto en la política electoral, que ciertamente da espacio, ¿verdad?, a estos líderes populistas que llegan precisamente con un discurso y no necesariamente con ideas o con acción, sino que llegan precisamente desde una óptica en la cual debilitan el sistema democrático que muchas veces se encuentran cuando asumen el poder. No todos los populismos llegan por la vía democrática. Ciertamente la democracia sí puede permitir que llegue el populismo, sí puede permitir que llegue el autoritarismo. Sin embargo, no hay que verlo necesariamente como una posición en la cual se llega necesariamente desde el punto de vista democrático. ¿Cuál es la influencia principal que encontramos nosotros de estos líderes al llegar al poder en situaciones donde existe una institucionalidad y una división de poderes? Pues ciertamente lo que implica es una destrucción o por lo menos una modificación en la cual pueda llegar a concentrar el poder en la figura elegida por el pueblo, que en este caso necesariamente es el presidente. Recordemos que si vemos la historia latinoamericana, encontramos que las presidencias o los sistemas presidencialistas más débiles, o por lo menos el que le otorga más poderes a los presidentes, son Costa Rica y Uruguay. Y precisamente coinciden con esos países donde los indicadores a nivel económico, macroeconómico, social, educativo, seguridad y otros, ¿verdad?, que son fuentes importantes precisamente para poder determinar el estado de una nación, son los mejores, en contraste con aquellos países donde la presidencia o la figura del presidente son todavía más fuertes, tienen unos poderes incluso superiores a los que podríamos tener nosotros en Costa Rica o en Uruguay, y ciertamente lo que vemos es una desestabilización social, económica, y también lo vemos incluso en la sociedad. Entonces, ciertamente lo que encontramos es una polarización muy amplia, como dice Fanny. Igualmente encontramos elementos que destruyen ciertamente, ¿verdad?, parte de la economía, y eso lo podemos ver también a lo largo de la historia de los diferentes estadios que ha pasado el populismo. Hemos tenido populismos
desde los años 30 del siglo pasado y que han venido mutando en diferentes espectros ideológicos, pero que ciertamente producen los mismos resultados. Y es por eso es que nosotros particularmente podemos definirlos como los populismos, ¿verdad? Que nacieron en Europa, posteriormente los vimos en América Latina, ya después los vimos en el Cono Sur, hoy los estamos viendo también en Europa, y son movimientos que ciertamente se mueven en péndulos ideológicos extremos, pero que producen a la larga básicamente los mismos resultados. Fanny, me dejó resonando en la cabeza una frase que dijo Dieter en relación a que la democracia permite que llegue el populismo y que llegue el autoritarismo. Me hizo recordar, Dieter, un libro de Douglas Murray que leí hace algunos meses, que habla La guerra contra Occidente. Y en el libro, el sustento del autor está en que la democracia, que es un producto occidental, por las libertades que tiene, permite que inclusive en su vientre, al interno de ella, gente que practica o que le gusta el autoritarismo, gente que tiene algún interés particular para atacar a la democracia, lo puede hacer con toda libertad, porque la democracia permite la exposición de ideas, el salir a ventilar lo que pienso con toda libertad, y que el autor de ese libro decía que en la propia democracia está el problema de quienes le atacan. Por ejemplo, se me viene a la mente, es muy fácil en Costa Rica estar a favor del pueblo palestino o estar a favor del pueblo judío. En un país árabe, en un país autócrata como son los países musulmanes árabes, nadie va a salir a defender a Israel, a pesar de que se promueve en una medida libertades que ellos dicen de pensamiento, pero no es cierto. En cambio, nosotros, a pesar de que podamos tener mucha afinidad con el sistema democrático occidental de Israel, defendemos en muchas ocasiones los derechos de los palestinos. Entonces, la democracia, conclusión para oír tu comentario, la democracia en sí, según este autor, a lo interno, tiene tantas facilidades que le da a los que la desdeñan, que por eso, lo que decía Dieter, es la que permite de alguna manera que llegue el populismo y el autoritarismo. No sucedería igual en un gobierno dictatorial donde vemos que no se le abren las puertas a la democracia porque los direccionamientos que hay son muy rígidos para dar espacios a los demócratas. Claro, pero eso no quiere decir, por ejemplo, Claudio, que un dictador no puede ser populista. Aquí primero tenemos que tener claro que el populismo es completamente ajeno al tema de ideologías, ¿verdad? Puede ser de un populista de derecha, puede ser un populista de izquierda. Lo que marca la cancha del populista es la narrativa que utiliza y cómo se aprovecha del pueblo o de lo que conocemos como el pueblo, cómo se aprovecha sobre todo de las personas con menos conocimiento sobre el manejo político de un Estado y del funcionamiento de las instituciones y cómo se aprovecha, tengo que decirlo así, de la ignorancia de algunas personas que, por supuesto, al escuchar algunas propuestas políticas que parecieran interesantes para solucionar sus problemas, evidentemente tienen el respaldo de ese pueblo. Entonces, al hablar de este tipo de narrativa, aquí es fundamental decir, la democracia es tierra fértil para que el populista pueda florecer. Claro que sí, porque la democracia le pone micrófono a cualquiera. Pero igual de peligroso es tener un dictador que sea populista, porque va a seguir teniendo el apoyo de todo aquel que de una u otra manera le permite no solo perpetuarse, sino, por ejemplo, hacer cambios en las legislaciones o constitucionales para poder lograr permanecer en el poder. ¿Qué es lo peligroso de esto? Lo peligroso de esto es que cuando vienen cantos de sirena en un plano populista, en un plano en el que el pueblo cree que hay soluciones, yo diría que mágicas o inmediatas a los problemas que tenemos como sociedad, evidentemente vamos a tener un efecto en el que
probablemente las instituciones se vean debilitadas. ¿Y cuál es una de las principales características de un populista? Porque ¿cómo lo podemos identificar? Si es prácticamente la repetición de lo que dice o en sus comentarios y en su discurso lo que hay es una construcción de lo que escuchamos en la calle. ¿Cómo lo podemos identificar? Bueno, es una persona que normalmente no acepta la crítica desde aquellas personas que conocen el funcionamiento del Estado o que le estorban algunas instituciones que hacen ese balance de pesos y contrapesos. Hay instituciones que un Estado democrático han sido creadas precisamente para controlar que no hayan abusos, para controlar que no haya corrupción y que permiten que de una u otra manera el sistema esté fiscalizado, no por el ciudadano que no sabe cómo hacerlo o que no participa activamente en la política, sino por otras instituciones que hacen ese engranaje para que el Estado se mantenga con una salud tal que sea inmune a aquellas personas que prometen en campaña o prometen generar a través del poder soluciones inmediatas que no son viables. Y voy a comparar esto quizás con algún tema un poco más, digamos, del día a día de la gente, que es las dietas inmediatas, ¿verdad? Esas dietas que le prometen a uno bajar un montón de kilos en pocos días. Bueno, eso suena muy bonito, pero lo cierto es que no funcionan. Lo cierto es que hay un rebote. Lo cierto es que al final le hacemos más daño a nuestro sistema a nuestro sistema, a nuestro cuerpo humano. Bueno, lo mismo más o menos pasa con la democracia. Cuando estos cantos de sirena se dan, cuando estas narrativas que parecieran solucionar los problemas de manera inmediata, definitivamente vemos cómo, por ejemplo, en el país se han acrecentado las problemáticas, se han profundizado las problemáticas e incluso se ha generado mayor fragmentación, mayor polarización y menos involucramiento de las personas en la vida política del país. Fanny tocaba el tema del populismo desde la perspectiva del ciudadano. Y efectivamente no puede haber populismo si el líder no tiene un mensaje popular que le llega al corazón, a la gente, porque en apariencia parece conocer los problemas del día a día que padecen los ciudadanos. Pero también es cierto que posterior a esa identificación del ciudadano con un mensaje populista, posteriormente el populista seduce al ciudadano con un discurso autoritario que el ciudadano compra. La relación entre ese populista y ese autoritarismo parece ser una simbiosis total en el momento en que estábamos de nuestras democracias. Yo le quitaría tal vez esa parte simbiótica porque no necesariamente existe un beneficio mutuo, ¿verdad? Yo quisiera verlo más bien desde un punto de vista de un aprovechamiento de una sola parte, porque normalmente el populista, cuando crea esa narrativa del pueblo con el antipueblo, encontramos esos enemigos, ¿verdad? Que normalmente va creando dentro de la institucionalidad para poderse valer de esos instrumentos institucionales para poder concentrar el poder. Y es básicamente lo que encontramos reflejado y calcado en toda la historia, y ahora que estamos hablando de América Latina, en toda la historia latinoamericana, desde el momento en que empezaron a venirse todos estos elementos populistas. Lo vamos viendo nosotros, Claudio, no necesariamente como una relación simbiótica, porque al final las naciones que optan por líderes populistas no terminan bien y normalmente existe un éxodo muy grande de las personas de esos países o terminan generando revoluciones que acaba con una gran cantidad de la población, tal como lo vimos en Centroamérica en los años 70 y 80, tal como lo vimos en América del Sur, también incluso guerras de guerrillas que se dieron y que todavía algunas continúan en pie. Y ciertamente todos estos elementos lo que generan precisamente es una concentración de poder que termina básicamente alimentando, ¿verdad? El poder de una oligarquía. Yo solo veo normalmente como guerras, ¿verdad? Que van generando las oligarquías, que se acrecentan, que se cimientan en el poder, que terminan enquistándose en las instituciones y que terminan debilitando los sistemas de pesos y contrapesos. Siempre que encontramos populistas, casi que automáticamente vamos a encontrar
el debilitamiento, ¿verdad? Y prácticamente difuminado el elemento de la división de los poderes y vemos un líder tomando todas las decisiones para todo el país, independientemente, ¿verdad?, de la razón que tenga o la que no la tenga. Y es preocupante precisamente todo esto que se viene dando porque normalmente cuando este tipo de elementos se dan, lo que vemos es una pobreza muy grande en los países, ¿verdad? Lo que termina generando es una pobreza muy grande, termina generando polarización, termina generando separación familiar, termina generando un montón de elementos que a la larga le cuesta más al país todavía poderse recuperar después de ese gobierno, ¿verdad? Y normalmente terminan yéndose al otro extremo, ¿verdad? Ideológico. Evidentemente, los populismos no responden a una sola orientación ideológica, eso lo dije al principio, y normalmente lo que vemos es ese péndulo, ¿verdad? Ya lo vimos, bueno, en Argentina están ahorita experimentando nuevamente ese cambio de péndulo, en Brasil ya lo hicieron, en Colombia fue algo radical también lo que sucedió, y ciertamente lo vamos a seguir viendo en otras partes del continente y evidentemente vamos a ir viendo los resultados de esto, pero normalmente esos cambios radicales generalmente no son tan simbióticos. No, no me gustaría verlo de esa manera, porque si fuesen realmente simbióticos, veríamos por lo menos una población medianamente bien. En Venezuela las cosas marcharon Normal. bien hasta que se acabó el dinero, el petróleo, ¿verdad? Y evidentemente eso lo vamos a seguir viendo también en otras partes del mundo, porque mientras en un extremo básicamente vacían las arcas públicas para poder ir adelante con algunos proyectos ciertamente populistas y demagogos, hasta en algún caso, ¿verdad? En algunos casos. Por otra parte, vemos también cómo esa excesiva austeridad más bien mata de hambre a la población y termina favoreciendo algunas élites económicas. Entonces, volvemos nuevamente, ¿verdad?, a esa lucha del pueblo con el antipueblo y es casi como un círculo vicioso. Y eso lo vamos a ver en América Latina, quién sabe hasta cuándo. Muy probablemente cuando ya se le termine de invertir mejor a la educación, cuando la gente realmente pues busque la posibilidad de educarse mejor, de poder acceder a todo este tipo de servicios. El tema de la salud también juega un papel fundamental, el tema de la seguridad pública juega un papel fundamental y Ujú. evidentemente en los países en los cuales se ha venido haciendo ese trabajo, donde la educación, la salud y la seguridad pública son ejes fundamentales y transversales entre sí, funcionan mejor las cosas y tal vez son menos proclives al populismo. Fanny, vos como experta en temas de comunicación política, si hay posibilidades de comunicación política en un sistema, es en el sistema democrático. El sistema democrático es el sistema de las opiniones. No hay más variedad de opiniones y de discernimiento en un sistema político como en la democracia. No existe otro. Pero en ese intento de los populistas de aniquilar el debate democrático, eh, también hay ciudadanos que empiezan a prestarse, definiendo algunos medios de comunicación como contrarios al presidente o a la presidenta de su gusto o al partido político de su gusto, en el marco de lo que conocemos todos, de que en una democracia, pues los medios de comunicación pueden tener dueños, son una gran variedad de medios de comunicación, a diferencia de un gobierno autoritario donde los dos o los tres medios de comunicación vigentes normalmente obedecen alineamientos de quien ejerce el poder en forma dictatorial o autoritaria en una nación. Pero aquí vuelvo al ciudadano. Hay ciudadanos que hoy, en el caso de Costa Rica, es un caso que podremos analizar también en algún momento, donde los ciudadanos en muchas ocasiones están dispuestos a que haya cierres de medios de comunicación que contravengan lo que su presidente o lo que su presidenta está ejerciendo o diciendo. O sea, es cercenar el debate democrático. ¿Puede existir una democracia sin debate democrático, Fanny? No, definitivamente, vamos a ver, el problema es cuando el ciudadano desconoce que hay ciertos pilares para sostener una democracia, como es la salud institucional, como es la libertad de prensa, como es la participación ciudadana, como es el debate público de lo que está pasando en el país, en lo que está pasando en cada una de las sociedades. Esas son las bases de una democracia. En Costa Rica nosotros, pues, dichosamente tenemos la democracia más antigua de Latinoamérica. Y sin embargo, muchas de las cosas que estamos viviendo son producto de decisiones que no se han tomado de manera acertada
durante mucho tiempo y que venimos arrastrando y que han permitido que ahora lleguemos a estos niveles en los que evidentemente ahora estamos ante un discurso sumamente populista, donde por lo menos podemos identificar tres factores. Uno, el ataque consistente a la prensa, que ya se ha denunciado de manera tajante, y en esto yo creo, Claudio, que también hay que tener muy claro que en otros países se sabe muy bien cuáles son las líneas editoriales de cada medio de comunicación y no hay ningún problema. Precisamente uno escucha o ve, ya sea dos medios de comunicación antagónicos o escucha y ve el medio de comunicación que uno quiere ver de acuerdo a sus creencias políticas y no hay ningún mal en eso. El problema es cuando queremos que solamente exista una voz oficial y cuando queremos callar otras voces que critican. Pero ahí te interrumpo para que sigas. Pero entonces vuelvo a lo que le decía a Radite. Si hay una seducción al autoritarismo que empiezan a promover estos gobernantes y seducen a la población, que permite de alguna manera o avala de alguna manera que el autoritarismo llegue. Porque Claro, está llegando no por el efecto militar, no porque hubo un golpe de Estado, sino que el autoritarismo está llegando con el beneplácito del ciudadano. Claro, es que decía anteriormente que una de las principales características era no aceptar la crítica. Imagínense lo que es que la crítica venga de un altoparlante como es un medio de comunicación. Las cosas se ponen un poco más complicadas ahora que tenemos además redes sociales desde el punto de vista de comunicación política, porque evidentemente surgen algunas maneras de automatizar lo que podría ser la opinión pública con los famosos bots o con los famosos troles, ¿verdad? Que en definitiva lo que se está haciendo es una manipulación de lo que la gente cree que está diciendo el pueblo. Y esto es interesante, porque cuando nosotros hablamos de la palabra pueblo, en un término de definición conceptual, debería de ser quien habita, es una población en realidad, y en la población somos todos. Pero ¿qué hace que seamos o no seamos pueblo? ¿Quién define quién es el pueblo y quién no? Ahí es donde entra la narrativa de un populista, cuando incluso siendo parte de una élite política, se autopercibe como parte del pueblo de los que menos tienen. Y para arrastrar, para generar desde la narrativa, para generar desde el discurso, incluso palabras que no son cotidianas de su uso, incluso para tratar de parecerse a quienes de una u otra manera desde este discurso han sido oprimidos por una élite, entre comillas, oprimidos, ¿verdad? Porque evidentemente, y en esto yo también quiero traer a colación algunos elementos que son básicos para una sociedad como la nuestra. Número uno, el hecho de que realmente, y vengo denunciándolo hace mucho tiempo, que tengamos una educación ciudadana política, donde desde la escuela, podamos entender qué hacen las diferentes instituciones, qué hacen los diferentes poderes, para que no vengan precisamente líderes, entre comillas líderes, populistas elegidos por unos cuantos, para que cuando estén gobernando y no puedan cumplir las promesas que sabían perfectamente que no podían realizar, le echen la culpa a otros poderes o le echen la culpa a otras instituciones. Porque, repito, el líder populista, líder entre comillas, es aquel que no acepta responsabilidades, pero tampoco acepta críticas, porque se supone que tiene un poder superior al pueblo y que es la voz del pueblo. Casi divino. Vean lo terrible. Yo hablaba en muchas ocasiones, he hablado de que lamentablemente la ignorancia de esa falta de cultura política del costarricense, la ignorancia, y lo digo con compasión, hace que tengamos promesas políticas en campaña que evidentemente no se pueden realizar y que le generan no solamente un halago al ego de esos cuantos que se sienten muy seguidos por 300,000 personas que los ponen en segunda ronda, sino también
que generan un gran peligro para toda la sociedad costarricense y generan un gran peligro para lo que es la institucionalidad democrática. Y mucho cuidado con las estrategias que se dan detrás, porque realmente somos pocos los que nos podemos estar dando cuenta en este momento que algunas decisiones políticas, algunas invitaciones a otros mandatarios de la región no fueron precisamente para trabajar el tema de seguridad, como muchos desde su ignorancia y desde su ilusión de mejorar el país creen, sino que es evidentemente para ver cómo se consigue un poder en el primer poder de la República, como es en el poder legislativo. O sea, mucho cuidado con caer en la trampa, en esas cortinas de humo, que por un lado nos están vendiendo una gran ilusión como un mago, y por otro lado lo que se está cocinando son cosas muy serias como ese interés de seguir los pasos de otros países en los que realmente han sido lamentables las realidades que están viviendo, por lo menos desde el punto de vista político. Dieter, vos hablabas de la división de poderes y me hiciste recordar que en nuestro país, los analistas de antaño y recientes también, siempre que un presidente de la República ganaba las elecciones y tenía una baja representación en la Asamblea Legislativa, muchos analistas decían que es que el pueblo es sabio, que el pueblo costarricense le daba poder ejecutivo a un gobernante, pero en esa relación de pesos y contrapesos no le daba una absoluta dominación de la Asamblea Legislativa. En el caso que vemos en Nicaragua, en Venezuela, en El Salvador, se denota abiertamente el interés de controlar el Parlamento, y más que el Parlamento, inclusive el Poder Judicial. En ese marco, también es cierto, en el caso de Costa Rica, ya no es la primera vez, sino que ya hace varios años atrás, varias elecciones, quienes son candidatos le piden a los ciudadanos que si los van a llevar al Poder Ejecutivo, perdón, les den una buena cantidad de diputados. Entonces, ha ido cambiando en el costarricense, en el análisis, aquella idea de te doy el Poder Ejecutivo, pero te controlo con los diputados, y pareciera que hoy la promoción de los políticos y que quieren venderle a los ciudadanos y que muchos ciudadanos compran es, sí, démosle todos los diputados que requiera, porque al final de las cuentas la Asamblea Legislativa no lo deja gobernar. Entonces hay que darle todas las libertades para que lo dejen gobernar, y todas esas libertades, en muchas ocasiones, lo que están promoviendo es el autoritarismo dentro de la democracia. Sí, sí, no, Claudio, sí, no, porque ciertamente, vamos a ver, cuando existen proyectos programáticos, ¿verdad? Donde hay candidatos que evidentemente saben lo que quieren llegar a hacer, que tienen un plan real de trabajo y que buscan precisamente el mejoramiento del país, pues claramente buscan tener las mayores facilidades para poder llevar adelante esos proyectos. Sin embargo, cuando vemos tal vez lo que está sucediendo ahora, que se empieza a ver en redes sociales y en algunos medios de comunicación masivos, donde buscan que para la próxima legislatura constitucional es el movimiento que esté más cercano al presidente de la República o el movimiento que represente su candidato, tenga la mayor cantidad de diputados para poder controlar todos los poderes del Estado. Y evidentemente ahí lo que encontramos ya es poder por poder, es una sed de poder que no tiene ningún elemento esencial o un elemento programático que podamos nosotros definir precisamente como un cambio sustancial o el mejoramiento del país. No lo encontramos, lo que encontramos es únicamente sed de poder, no encontramos por ninguna otra parte un proyecto o encontramos una mejora sustancial que podamos nosotros definir precisamente, ¿verdad?, como algo que pueda llevar una cantidad de diputados importante para poder hacer esos cambios que requerimos. Evidentemente, yo lo que he notado precisamente es que primero tenemos que darle gracias a Dios que en 1949 los constituyentes eligieron y optaron por un sistema germánico como el que tenemos ahora para elección de diputados, que precisamente evita, ¿verdad?, que exista esa concentración de poder tan grande y que ese sistema que tenemos de cocientes, subcocientes y de residuos permite que haya una mayor representatividad del pueblo precisamente en la Asamblea Legislativa, y a partir de ahí poder construir los diálogos necesarios para que podamos encontrar los puntos de coincidencia y también los de divergencia.
Sin embargo, es importante, Claudio, mencionar de que, como bien mencionaba también Fanny, hay una ignorancia política tan grande en mucha parte de la ciudadanía que lamentablemente podríamos llegar eventualmente a tener elementos de ese tipo. Tal vez no una mayoría completa en la Asamblea Legislativa, como algunos están diciendo que van a sacar de 50 diputados, eso es prácticamente imposible, ¿verdad? De acuerdo al sistema que tenemos, pero evidentemente si existe una línea dura que pueda llegar a hacer cambios sustanciales, incluso a nivel constitucional, que pueda llegar a minar lo que conocemos nosotros hoy como nuestra institucionalidad y la esencia misma de nuestro país y la esencia misma republicana, pues claro que eso podría provocar problemas. Pero vos acabas de hablar, Dieter, de la necesidad de diálogo. Yo recuerdo en mis años, del año 49 a la fecha, el único presidente que logró tener 33 diputados, después de un gobierno en crisis como tuvo Rodrigo Carazo, fue Luis Alberto Monge. De ahí en adelante, dentro del bipartidismo, cuando eran dos partidos, pero hubo en la época de Daniel Oduber, si mal no recuerdo, 9 o 10 partidos representados en la Asamblea Legislativa, el diálogo se daba. Entonces, vuelvo al tema que al principio les tocaba a ustedes. Estos populistas, estos autoritarios que empiezan a ejercer, llegan por mecanismos democráticos, tratan de aniquilar ese diálogo, ese debate democrático y por supuesto prefieren de alguna manera tener una mayoría en la Asamblea Legislativa, y repito, y ojalá también los magistrados de su lado, para evitar el diálogo y que sus disposiciones sean tomadas a golpe de tambor. Hemos visto cómo en Nicaragua, en Venezuela, en El Salvador, eso ha sucedido, y con el beneplácito en algunos de estos países, con los ciudadanos que dicen, sí, es mejor que tenga una gran cantidad de diputados. Óigaseme bien, yo creo que muchos ciudadanos parten de la premisa de que sean diputados del mismo gobierno, del partido, que no cuestionen en absoluto las decisiones del presidente. Y en el pasado tuvimos a diputados oficialistas cuestionando en muchas ocasiones a quien era su presidente de la República, a quien representaba su partido. Pero hoy, Dieter, parece que el ciudadano lo que quiere es un poco de yes man o de yes woman en la Asamblea Legislativa para que el presidente no tenga oposición. Vieras que eso es un fenómeno propio de la dispersión o la atomización de los liderazgos cuando encontramos pluralidad de partidos políticos, y es un fenómeno que se da en menor relación en esos países donde existe el bipartidismo. A mí me parece que evidentemente si nosotros nos vamos a la historia, encontramos que países donde normalmente ha mantenido un bipartidismo, digamos que bastante estable a lo largo de la historia, ha costado más que existan este tipo de elementos. Por ejemplo, en Estados Unidos vemos que ya son más de 200 y tantos años, ¿verdad?, de mantener un sistema bipartidista, y que ciertamente encontrarán algunos puntos de divergencia, pero normalmente se ponen de acuerdo. Eso lo podemos ver en otros países europeos y en Costa Rica todavía. Antes de la década de los 2000, encontrábamos que todavía existía la posibilidad de poder generar ese tipo de debate y ese tipo de diálogo y llegar a esos puntos de consenso y poder echar a andar el país. Pero en el momento, en la medida en la cual empezó a pluralizarse el asunto de los partidos políticos y se empezaron a atomizar los liderazgos, es que ha encontrado precisamente tierra fértil el populismo, porque para poder aglutinar todo ese montón de liderazgos que se encuentran dispersos, se requiere de un discurso, ¿verdad?, que los pueda unificar, y es la del pueblo con el antipueblo. Eso siempre lo vamos a encontrar. Ese enemigo común que tienen todos esos que no han podido llegar al poder, tienen que llegar. Hoy, por ejemplo, podemos encontrar que la mayoría de los que están apoyando o que se han cerrado filas alrededor de la figura del presidente, terminan odiando uno o dos partidos específicamente, y son los que normalmente siempre están mencionando, y siempre los encuentran culpables de absolutamente todo, incluso en políticas públicas que esta misma administración ha planteado, encuentran esos fantasmas y encuentran todo ese daño que ellos dicen encontrar precisamente en esos partidos que en algunos casos o nunca han gobernado, o en algunos otros casos han gobernado de hace mucho tiempo atrás y no han tenido oportunidad nuevamente. El populismo, Fanny, es hoy muy popular. Se habla mucho, se discute mucho, como hay muchos programas, hay mucha literatura al respecto.
pero la verdad es que no es nada nuevo. El populismo es tan antiguo como la política. Y desde el mensaje populista, desde la retórica populista, podríamos decir que siempre ha estado a la par de la democracia, y en democracia siempre ha pululado, pero hoy tiene mayor fuerza. Ahora bien, decía yo un día de estos en un comentario que hacía, de que, recordando a Pierre Bourdieu, el famoso sociólogo francés, de que cuando hay necesidades y hay crisis, parafraseando Bourdieu, decía yo que hay políticos cínicos y políticos clínicos. Los políticos cínicos son exactamente el reflejo del populismo. Aprovechan todas las circunstancias que denota malestar en la sociedad para levantar una retórica y, por supuesto, el apoyo ciudadano, pero no hay soluciones. Mientras que los políticos clínicos son aquellos que estudian, investigan lo que está sucediendo y llegan a gobernar o ejercen el poder buscando soluciones. Estamos condenados a los políticos cínicos en democracia hoy en día, en el marco de que lo importante es el mercadeo político y llegar al poder, aunque sea sin proyecto, sin un horizonte, sencillamente, como lo planteaba ahora Dieter, de alguna manera, el poder por el poder. Claudio, en tiempos de influencer, voy a decirlo así porque realmente a mí me parece risorio que hayan mandatarios que quieran gobernar y que se crean buenos gobernantes a partir de su popularidad y no de su legado y de su gestión política, que es para lo que están. Desde el punto de vista de democracia, y una democracia como la nuestra, que yo, por lo menos teóricamente, es una democracia representativa sólida, se supone que quienes están tomando decisiones es precisamente porque están representando a otras personas que no tienen la capacidad, ni el tiempo, ni el interés de estar tomando decisiones en esa élite política que conforma el poder de que unos gobiernan a otros, ¿verdad? Y en este panorama, a mí lo que me sorprende es que el ciudadano, y de nuevo yo quiero apelar mucho a esa ignorancia del ciudadano, sienta que porque alguien dice las cosas y utiliza las frases y utiliza el enojo y utiliza esa necesidad de responsabilizar a otros de lo que yo he decidido con mi vida, sin tener ninguna solución a la problemática que tenemos de mejorar la educación, de mejorar la salud, de mejorar la seguridad, crea en esas fantasías de un discurso prácticamente de un influencer que me está vendiendo algo que ni siquiera él utiliza o que ni siquiera él conoce, que ni siquiera esa persona como tomadora de decisión ha vivido en este país. Eso a mí me parece realmente deplorable, pero además aquí, Claudio, y es importante que veamos esto, porque nosotros estamos analizando cómo se perpetúa un populista en el poder a partir de lo que conocemos hasta ahora. Y hablábamos ahora del bipartidismo. Pero ¿qué pasaron en las elecciones pasadas? El presidente tenía 3 partidos políticos en este país. Entonces, ¿qué va a pasar en las futuras elecciones? Municipales. Claro, en las municipales. ¿Qué va a pasar en las futuras elecciones? Es que no podemos creer que va a ser un partido el que va a tener mayoría. Tal vez van a ser 3 fuerzas políticas, pero que están lideradas por la misma persona. Fanny, Ese juego que se puede dar en las elecciones es lo que, aquí lo de fondo, Claudio, para terminar la idea, aquí lo de fondo es, ante este problema, por ejemplo, seguridad, que vamos de pique, ¿qué se ha hecho de manera que no sea populista para mejorar esa situación? Porque yo, para decir que también métalos todos a la cárcel, yo también lo digo, y eso genera alguna solución, porque en realidad no estoy generando, aunque parezca que eso es lo que hay que hacer, no estoy generando y ejecutando las labores políticas para que realmente haya un resultado y se estén conteniendo el tema de la inseguridad ciudadana. pero vos hablabas antes de los influencers. De inmediato, influencers lo relacioné con troles.
Hace unos días en Casa Presidencial aquí en Costa Rica, el presidente recibía a un grupo de trolls, un grupo de influencers. A mí lo que más me llamaba la atención es que de esos 15 o 20 personas que recibió el presidente Rodrigo Chávez, era gente que no estudia, que no se prepara, que no sabe nada de la política, que son fanáticos a tiempo completo, generando teorías conspiratorias y en muchos casos virulentas contra la oposición. Entonces, cuando hace poco estuvo el presidente Bukele, que fue uno de los grandes utilizadores de troles y del Internet para su campaña, también nos damos cuenta de que en este mundo de troleo estamos también en la democracia en un momento muy peligroso. Y mi pregunta, ¿sobrevivirá la democracia a este tipo de campañas electorales, a este tipo de campañas políticas? Cuando me refiero a campañas políticas es cuando se está gobernando y se está en una permanente campaña política utilizando troles ignorantes y con un alto fanatismo en relación a quien gobierna. Bueno, y es que precisamente esas personas que vos decías, Claudio, que son los influencers que muchas veces no tienen estudios políticos, que no tienen estudios, son seguidos por una gran cantidad de personas que precisamente se ven identificadas en lo que esas personas logran a través de las redes sociales y que marcan digamos, un punto muy importante en la opinión pública o que marcan una agenda importante en la opinión pública. Ahora bien, aquí la pregunta es, ¿qué hace la oposición? ¿Qué estamos haciendo para mejorar la educación ciudadana? ¿Qué estamos haciendo para que realmente se fortalezca la cultura política en este país? Porque definitivamente hay un grupo de populistas que les conviene tener gente ignorante que les apoye y que siga los troles y que se dejen engañar. Porque también, o sea, en el momento en que este país reconozca el mérito y la excelencia como un norte para que las personas que poseen conocimiento realmente nos representen en la toma de decisiones, en ese momento este país va a cambiar. Pero mientras sigamos con una cultura en donde no importa qué está haciendo el compañero del cantón, de la comunidad, que quiere ser alcalde y se lo demos porque nos cae bien, o que escojamos un diputado o una lista de diputados simplemente porque son los que siguen en la fila de un partido político, pues este país va a seguir en esta línea. Lamentablemente vamos a tener algunas personas muy hábiles en la retórica y en el discurso político que se van a aprovechar de esa ignorancia ciudadana, que se van a aprovechar de ese discurso, de esa necesidad de soluciones mágicas, inmediatas para los problemas que tenemos, cuando en realidad las problemáticas que tenemos son tan complejas como el aumento del crimen organizado que se ha dado en este país y que nadie ha dicho nada, pero que se le han abierto las puertas de par en par para no solamente el lavado de dinero, sino para todo lo que implica el tema del narcotráfico. Esas cosas son muy serias y que evidentemente con un discurso y con pensar que las cosas y la mano dura ni con responsabilizando a los demás vamos a solucionar, sino que realmente tenemos que tener medidas. Hablábamos anteriormente, programáticas para que se entienda una problemática de este nivel en el corto, mediano y largo plazo, desde la prevención, pero también desde la atención inmediata, no solamente con esos de cantos de sirena de que simplemente se ataca de raíz, porque si fuera tan sencillo, muchos países no tendrían los niveles de narcotráfico que tienen mucho más poder que tenemos nosotros y no tendrían ese problema. No es sencillo y es importante actuar de manera inteligente, de manera cohesionada como sociedad y sobre todo desde un respeto a las instituciones y a la división de poderes para que esto no se nos revierta y no se convierta en una bola de nieve que cada vez se hace más grande. Dieter, ¿se puede vacunar una sociedad contra el estallido del populismo? No, no, y eso lo vamos a encontrar principalmente en esta generación cuando encontramos contenido a la carta. Básicamente lo que encontramos son personas que lo que quieren consumir como concepto político, como proyecto político, es precisamente lo que quieren escuchar y no lo que el país requiere.
precisamente a partir de esa ignorancia que encontramos en este momento, es muy difícil que podamos encontrar, por lo menos en esta generación, la vacuna contra el populismo. A futuro, quizás únicamente con más inversión en educación, con un cambio en las mallas curriculares que precisamente fomente no solamente el conocimiento general de las personas, sino que también el conocimiento de la cosa política y del funcionamiento propio del Estado y vamos a ver, de la sensibilización ante la función de las instituciones de control, de vigilancia y sobre todo esas instituciones que vienen a ser estandartes de la democracia. Porque evidentemente, Claudio, estamos viviendo tiempos muy oscuros en cuanto al tema de la comunicación, estamos viviendo tiempos muy oscuros en cuanto al tema también de cómo se percibe la realidad. Y bueno, y Fanny como especialista en el campo de la comunicación política lo sabrá mejor todavía, que evidentemente estamos viviendo tiempos en los cuales la gente quiere consumir solamente lo que le gusta. Y es a partir de ahí donde nacen evidentemente estos cantos de sirena, es a partir de ahí donde nacen esas luchas de los enemigos invisibles, es a partir de ahí donde se distorsionan las realidades y es a partir de ese momento que encontramos precisamente la tierra fértil para que los populismos empiecen a asumir los poderes en América Latina. No es casualidad que esté allí Petro tuvo muchos años en Colombia, pulseándola, como decimos nosotros por acá, ¿verdad? Para poder llegar al poder, a pesar de ser de casi extrema izquierda, y Colombia, que siempre ha sido un país muy moderado en cuanto al tema de la política. Lo mismo pasa en México, lo mismo está pasando ahorita en Argentina con Milei. Vea Milei cómo llega al poder. Milei era un tipo que llegaba disfrazado a programas de televisión, llegaba disfrazado a programas de redes sociales. Él llegaba con un discurso soez, vulgar, totalmente fuera de los elementos que deben de existir, ¿verdad? El señorío que debe existir en la política, y eso fue lo que enamoró al público. Y eso es fiel reflejo de lo que es el pueblo, o por lo menos lo que él representa en ese momento. Esa representación del pueblo que estaba diciendo Fanny al principio, precisamente es fiel reflejo de lo que termina siendo la persona que está gobernando el país. Y si me preguntas realmente si existe en este momento ese antídoto precisamente para el populismo, hoy no lo hay, a menos de que no sea con inversión fuerte en educación, en temas relacionados con seguridad, en temas relacionados con lo social, pero estamos todavía un poco lejos de esos, considerando de que esta administración ha sido la que menos le ha querido aportar, ¿verdad? Por lo menos en el caso de Costa Rica le ha querido aportar a la educación, a la salud y a la seguridad. Fanny, eh, vino Bukele a nuestro país. Muchos costarricenses añoran tener un presidente como Bukele. Otros tantos, como este servidor y seguramente como ustedes, no nos deslumbra. Pero qué interesante, cuando yo analizo el comportamiento de Bukele en El Salvador y analizo el comportamiento de Daniel Ortega en Nicaragua, encuentro lo mismo. Encuentro que ambos han perseguido a los medios de comunicación, ambos han cercenado, más Ortega porque tiene más tiempo en el poder, pero han cercenado la libertad de expresión. Ambos han buscado controlar el poder judicial, ambos han buscado controlar la Asamblea Legislativa, ambos tienen un discurso populista, ambos han controlado a los tribunales electorales que les ha permitido reelección tras reelección con toda libertad, inclusive interpretando las constituciones, e inclusive en el caso de Bukele, permitiéndole que se alejara 6 meses del poder y dejara a su secretaria gobernando mientras él iba a campaña electoral. Son muy similares. ¿Por qué Rodrigo Chávez invita a Bukele y no a Ortega? Si al final de cuentas son lo mismo. Bueno, evidentemente la reacción de los ticos y de la opinión pública hacia recibir a un Bukele es muy diferente a recibir a Ortega. Es completamente contradictorio, ¿verdad? Desde el punto de vista del imaginario social, ¿verdad? Y en esto Porque te agrego algo, si es por el tema de seguridad, ambos países son muy seguros hoy en día. Sí, es un tema del imaginario. Y si algo queda claro de qué es lo que logra el populismo, es precisamente tener un megáfono de lo que la gente quiere decir. Es precisamente canalizar, catalizar, es eso que se oye en la calle, poderlo decir, pero no solamente
transformarlo, sino realmente ponerlo en boca de quien es el mandatario, por ejemplo, donde se valen los insultos, donde se vale la demagogia, donde se vale todo tipo de situaciones que no necesariamente provocan una respuesta, pero donde el ciudadano se siente escuchado. ¿Y por qué? Si nosotros, de nuevo, si nosotros analizamos por qué es que esto ha tenido tanta posibilidad de florecer, porque únicamente en Latinoamérica, únicamente 4 de cada 10 personas se sienten satisfechas con la democracia. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces están buscando de una u otra manera que esas problemáticas que tienen día a día, la falta de empleo, la falta de riqueza, la falta de educación, la falta de salud, la falta de seguridad, tengan una respuesta prácticamente inmediata. Ese enojo catalizado por algunas personas hace que las personas sientan que esa voz es la que los representa. Vea qué interesante, porque ante la apatía de participar en partidos políticos, ante la apatía del ciudadano de participar en organizaciones que sean para la búsqueda de soluciones, ante esa apatía, yo no participo, la política es sucia, pero quiero que alguien escuche ese clamor mío y no necesariamente tengo claro cómo lo va a solucionar, pero si lo dice tan fuerte como yo lo quiero gritar, entonces esa persona me representa. Vea qué terrible lo que hemos llegado por el hecho de descuidar la educación de la cultura política de las personas en la región latinoamericana, a lo que hemos llegado. ¿Qué es lo que pasa? Ahora hablábamos de Milei. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, que canalizó el enojo de una población en la que evidentemente desde el punto de vista económico estaba en una situación muy crítica y canalizó ese enojo hacia una propuesta política. De nuevo, ese enojo que hay en la sociedad es lo que el populismo logra canalizar y ponerlo con altos parlantes, con megáfonos, para poderlo decir independientemente de si hay insultos. La pregunta es, ¿qué tipo de sociedad estamos generando nosotros? Y sobre todo, a las personas que apoyaron al presidente que tenemos, yo les lanzo una pregunta que probablemente no vean este programa, pero podemos sacar este extracto. Si realmente han logrado tener una mejor calidad de vida y si realmente han logrado ver que se concrete en acciones lo que se dijo por tanto tiempo en palabras, o si realmente desde la Asamblea Legislativa los han seguido engañando y desde la gestión política del Poder Ejecutivo también se han lavado las manos y le han echado la responsabilidad a otros cuando son ellos los responsables de ejecutar acciones políticas para mejorar la calidad de vida de las personas en este país. Peter, el autoritarismo hoy en día en muchas naciones y el populismo utilizan mucho el discurso conservador. Hablan mucho de Dios, puede ser Putin, puede ser Orbán, puede ser Trump, ya que estoy hablando de quienes dirigen, o uno de ellos va a volver a dirigir Estados Unidos, como es Trump, estoy hablando de quien dirige Rusia, Orbán en Hungría, Bolsonaro, Bukele, todos utilizan el discurso conservador y en muchas ocasiones se ponen del lado de Dios. ¿Hay alguna relación cercana o algo le facilita, en este caso, la religión cristiana a quienes ejercen el poder para hacer empatía con el ciudadano? No lo limitaría solamente al cristianismo, porque evidentemente en Medio Oriente vemos cómo funciona perfectamente bien, ¿verdad? Esa gran relación entre la religión y la política o el liderazgo. Y evidentemente es un aspecto que es... Lo que pasa es que a diferencia de esas latitudes, yo te di nombres de países que hoy se definen como democráticos. Y sabemos que no es el sistema de Medio Oriente, la democracia, a excepción de Israel. Sin embargo, siempre ha sido un componente de manera histórica en la humanidad poder tener esa relación entre lo religioso y entre el poder. Evidentemente, el poder tener dentro de los elementos del poder la parte religiosa es muy importante porque eso también genera esa cercanía con las creencias más profundas de las personas.
y claramente lo hemos visto con mayor profundidad en los últimos años. Casualmente en Nicaragua hay una situación muy particular, y ahora que estás mencionando el tema de la religión, como hemos visto que han expulsado poco a poco la Iglesia Católica y han empezado también el movimiento pentecostal a tener mucho más influencia y más poder en Nicaragua. Y eso también lo estamos viendo en otros países de Latinoamérica. Y ciertamente en Costa Rica pareciera que ha venido ganando mucha fuerza también el pentecostalismo frente al catolicismo, y estos trazos que nosotros encontramos precisamente de la cercanía de ese discurso reaccionario frente, ¿verdad?, al poder, ha generado réditos muy importantes. No es casualidad que el presidente Rodrigo Chávez, ya llevamos tres romerías en la administración de él. De esas tres romerías solo asistió a una nada más. Creo que en la que estuvo muy rápido, algo pasó y se fue muy rápido. En las otras dos no fue porque en alguna pareciera que estuvo enfermo, en la otra no sé qué fue lo que sucedió, si estuvo de viaje o demás. Y pareciera que poco a poco se va alejando también del catolicismo y va tomando un discurso más cercano también al pentecostalismo, que claramente ha venido en crecimiento y en una participación política muy importante. Y recordemos también que influye mucho los estados no confesionales, perdón, estados confesionales como el nuestro, donde la Iglesia Católica no tiene la facultad de poder participar en actividad política, y ciertamente, ¿verdad? Pues al tener esa facultad, los no católicos les permite tener esa amplitud para poder desde el púlpito influir ciertamente en la decisión política de las personas. Entonces, claro, es esa división que ha existido a lo largo del tiempo entre la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica ha propiciado en países latinoamericanos, en mayor medida en los países centroamericanos, ¿verdad?, ese auge de iglesias pentecostales y esa influencia que han tenido también en la decisión política, porque recordemos que la figura del pastor normalmente es la que está más cercana a las personas, está más cercana al pueblo, y generan una influencia muy grande, ¿verdad?, en su psiqui, tanto en su comportamiento personal como también en las decisiones que toman. Claro, me hiciste recordar en ese comentario a Calvino, cuando Calvino promovía en la separación de la Iglesia Católica, promovía que la Iglesia tenía que estar siempre al lado del rey o de quien estuviera gobernando, ¿verdad? Y Calvino tiene una gran influencia en la Iglesia Pentecostal. Para terminar en este mismo tema, ya se nos fue el programa, Fanny, aquí en Costa Rica también hemos visto en el marco de lo que decía ahora Dieter, al presidente Rodrigo Chávez, sacando referencias de Moisés. Yo lo único que he encontrado similar del presidente Chávez a Moisés es que Moisés anduvo 4 años divagando por el desierto y el presidente Chávez 40 años o 4 décadas prácticamente divagando fuera de nuestro país, tal vez por eso el desconocimiento de la política nacional. Sí, bueno, lamentablemente eso es otro de los temas que yo creo que en su momento no se tomaron en consideración, o por lo menos quienes le dieron la oportunidad de llegar a segunda ronda no lo pusieron en consideración realmente. ¿Qué conocimiento tenía para liderar o para ser el máximo jerarca del Poder Ejecutivo, con el desconocimiento total y con los enfrentamientos que se dieron en su pasada gestión como ministro de Hacienda, ¿verdad? Lamentablemente, las consecuencias las pagamos todos, y ahí es donde creo que tenemos una responsabilidad muy grande todos los ciudadanos, independientemente del espacio en donde estemos. Y es, de nuevo, fortalecer la cultura política que hay en el país. Cada vez que tengamos una oportunidad de explicarle a alguien cómo funcionan las instituciones, lo veíamos, por ejemplo, con el famoso proyecto de la Ley Jaguar, que era una serie yo lo tengo que decir así, estupideces juntas, en Un un ornitorrinco proyecto que no jurídico. tenía ni pies ni cabeza, y cuando uno le preguntaba a las personas en otros contextos, ¿usted está a favor de la ley Jaguar? ¿Y qué es lo que propone esa ley? Y no había un completo silencio de lo que eso significaba. Ahí nos damos cuenta que una de dos, quienes están legislando definitivamente tienen que poner atención a este tipo de síntomas que se están dando a nivel social, porque hay proyectos que se pueden generar desde la Asamblea Legislativa para fortalecer la cultura política. Y en segundo lugar, Claudio, que creo que es muy importante, hay situaciones
que en este país, por ejemplo, Honduras y Costa Rica son los únicos 2 países en toda América Latina que no tienen franja horaria en procesos electorales para darle micrófono a todos los candidatos presidenciales. Eso es algo que también tenemos que cambiar, porque al menos tendríamos como ciudadanos la posibilidad de escuchar a personas más inteligentes al micrófono y no necesariamente solo los que tienen dinero para poder tener voz en medios de comunicación. Esos son 2 puntos fundamentales que desde la Asamblea Legislativa se pueden proponer para mejorar un poquito y para poder blindarnos un poquito más de populistas que no saben ni dónde están parados, pero que canalizan muy bien el enojo de la población y hablan de manera demagógica muy bonito para oídos de algunos. Sí, como una manera de sobrevivir a la autocracia. Es importante lo que has dicho y lo que decías antes en relación al ciudadano. Eso, cuando hablabas de la ley Jaguar, es lo que a mí me preocupa, que hoy por hoy el ciudadano, dentro del marco de ignorancia o de esa rabia que tiene, está dispuesto a darle a un gobernante un cheque en blanco para que haga en el gobierno lo que se le ocurre. Y por eso en muchas ocasiones dice sí a todo lo que de repente ese autócrata le promueve. Muchas gracias a Fanny Ramírez y a Dieter Galo por habernos acompañado, por compartir su conocimiento con nosotros, y a ustedes el agradecimiento por el compromiso que siempre tienen los domingos con Noches sin Tregua, la política con P mayúscula, y recordarle su cita en 8 días aquí, hacia las 8 de la noche, para que disfrute su capítulo más de política con P mayúscula. Hasta tanto, un fuerte abrazo. En un mundo donde hoy la conexión con la naturaleza es más importante que nunca, existe un lugar que le invita a desconectarse del ajetreo diario y a reconectarse con su interior. Sean bienvenidos a la Reserva Natural Montaña Sagrada, donde cada paso es un encuentro con la serenidad y la belleza natural del Parque Juan Castro Blanco. Acompáñenos y disfrute de una experiencia única, donde el senderismo se convierte en una aventura espiritual, respirando ese aire puro que revitaliza cuerpo y alma. Descubra los beneficios de pasar tiempo en la naturaleza, de respirar profundamente y sentir la energía renovadora que solo el bosque puede ofrecerle. Conéctese con la naturaleza y visite Montaña Sagrada. Les esperamos para explorar y disfrutar de este paraíso natural juntos. Productos 100%. La política sí importa. Con el politólogo Claudio Alpizar Otoya, los días lunes, miércoles y viernes a las 10 de la mañana. Sintonícenos en nuestro canal de YouTube, al que puede suscribirse gratuitamente. Un buen ciudadano siempre está informado porque comprende que la política sí importa. Café y Palabras.